Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Siempre nos mienten contra el totalitarismo del pensamiento único y el discurso dominante de los medios hegemónicos. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, pueden dejarnos un comentario, siempre es bienvenido. Tenemos en línea una invitada que ya ha pasado por la casa, ella es analista internacional, socióloga, politóloga, abogada, colabora para distintos medios, además es periodista, la pueden encontrar en Perfil, colabora para Agencia F, para CNN. Estamos con Gretel Ledo. Gretel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cristian Taborda y Luis Icarelli te saludan. ¿Cómo estás? Cristian, Luis, como siempre, agradecida por la invitación. No, gracias a vos, Gretel. No, Este, la verdad que sí, Gretel, que vos sos una persona muy capaz, estás en muchos lados, así que te agradecemos el tiempo que nos estás dedicando a nosotros, y aparte una genia. Ahora vamos a hablar con Gretel Ledo sobre lo que fue tema en la semana, este, que acá en Argentina quizás pasó un poco desapercibido, pero no así en el resto del mundo. Estamos hablando de la polémica que trajo la encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti, ¿no es cierto? Una encíclica que ha traído y ha generado, como decía recién, polémica, ¿no? Con fuertes críticas de personas reconocidas, ¿no? Como el ex arzobispo de Roma, Carlo María Vígamo, que dijo que pareciera escrita por un masón, o de periodistas, filósofos, teólogos como César Vidal, que la ha catalogado como una encíclica globalista, y de todos los sectores más conservadores en Europa y en el mundo anglosajón, ¿no es cierto? Sobre todo con una fuerte crítica hacia el abordaje que hace Francisco sobre la inmigración. Por otro lado, ha sido acogida en parte por el progresismo europeo, si se quiere, no así acá en Argentina, en donde fue acogida, diría, por la mayoría del peronismo y vista con buenos ojos. Algo que sucede es eso, ¿no es cierto? La distinción que hay con lo que pasa en Europa. Pero bueno, para entrar un poco más en el análisis detallado y ver ¿qué es esto de Fratelli Tutti, la relación entre el concepto de fraternidad, el cristianismo, la masonería y esta idea de globalismo que planteaba César Vidal? Vamos a hablar con Gretel Ledo. Sí, bueno, Cristian, lo que estás mencionando es una realidad. Yo creo que también por el contexto en el cual estamos viviendo como país, es difícil que quizás giremos el foco hacia la atención de otras cuestiones sustanciales. Ujú. Como venimos analizando, y ustedes también lo vienen llevando a cabo a lo largo de todos estos programas, es fundamental que Argentina pueda ser vista no de manera descontextualizada, sino a la luz de lo que está sucediendo a nivel internacional. Y esto es un hito histórico porque estamos hablando de un andamiaje, ya diría, roza directamente lo político, lo normativo y avanza en diferentes campos donde literalmente el Papa está bajando una línea específica de cómo tienen que estar manejándose los diferentes países puertas adentro, ¿no? Por eso digo que va un paso más allá de lo esperable para los feligreses, o sea, se supone que el foco tiene que estar dado a partir, digamos, de un mensaje espiritual, más por la crisis que estamos viendo a nivel global. Sin embargo, está avanzando sobre otros aspectos más delicados, como tiene que ver con el tema político, ¿no? Fíjense que hay un contexto en todo lo que va bueno, digamos, en su legado que está dejando, porque realmente es un papa que quiere dejar un legado. Ujú. Ya en la primera encíclica fue en el 2013, Lumen Fidei, en latín la luz de la fe. La segunda, que realmente fue fundamental, que es Laudato Si, se puede decir que es una encíclica, diría, ecologista, Ujú. donde sí, alabado seas, digamos, es un cántico que de alguna manera recorre el pensamiento también de Francisco Asís, fuente de inspiración para esta tercera encíclica, que se diría que es una encíclica social. Mm. En esa, que es Laudato Si, donde se considera a la tierra como la madre tierra, ¿no? Entonces, el ser humano tiene, si se quiere, la labor inminente de proteger a la tierra justamente como fuente de recursos que, lejos de ser inagotable, tiene que enlazarse con la noción de sostenibilidad. Vale decir Mm. que cualquier tipo de desarrollo económico, productivo, desarrollo humano, tiene que estar bajo el cuidado de lo que es la sustentabilidad, o sea, en línea con el respeto hacia la tierra. Y bueno, si se quiere,
el tinte de color es cuando el Papa habla de la Madre Tierra. Ella de por sí De ya la casa vemos, común habla él, ¿no es cierto? En esa encíclica hace énfasis en el cuidado de la casa común y, como decías vos, en un desarrollo sustentable. exactamente, pero cuando está mencionando la noción de Madre Tierra, Mm, va más allá, digamos, de lo que uno espera como creyente, ¿me explico? Más de parte del Vaticano, o mm. sea, le está dando una entidad a la tierra como un ser vivo. Y esto es fundamental a la hora también de comprender la tercera encíclica, o sea, va totalmente en línea. Obviamente que esto fue un andamiaje que se tomó como válido a la hora de trabajar en la Agenda 2030. De hecho, se dice que el propio Papa fue un artífice intelectual, si se quiere, para que después termine materializándose. Tal es así que dentro de los puntos que resalta de la encíclica social, que es esta Fratelli Tutti, se remarca la fundamental importancia de prestar un interés específico a las organizaciones internacionales, o sea, los organismos internacionales que trazan un marco normativo supranacional que a la hora de abordar el fracaso de las políticas de los estados nacionales son los que están en condiciones de poder aleccionar puertas adentro y, si se quiere, de imponer agendas específicas que van más allá de las soberanías de los estados-nación. Sí, vos, Sí. perdona que te interrumpa, ¿no? Hiciste bien algo muy importante, que es una de las críticas del catolicismo, de las voces del catolicismo que ha criticado la encíclica, que es la falta de contenido teológico espiritual, ¿no es cierto? Como bien mencionabas, se la cataloga como una encíclica social, que podríamos decir que es una encíclica política, sin ser peyorativo, ¿no es cierto? Sí, Donde aborda temas muy específicos de la política, sobre todo con la distinción entre populismo, en el apartado que habla de populismo y liberalismo. claro. Eh, pero la parte espiritual, me ha llamado la atención un artículo de Juan Manuel de Prada, ¿no es cierto?, que habla de la falta de una filosofía perenne y de esa mirada de águila arquitectónica que tiene que tener un pontífice. Sí. Y me pareció muy atinado que, con respecto a los tiempos en lo que estamos. No así en otras exhortaciones o encíclicas de Francisco, pero en esta creo que muchos de los católicos se han sentido eh, en algún sentido lo han visto como más político que espiritual. Claro, bueno, en el punto 172 dice textual: el siglo XXI es un escenario de un debilitamiento de poder de los estados nacionales, sobre todo porque la dimensión económico-financiera de características transnacionales tiende a predominar sobre la política. ¿Cuál es la antesala? La descripción de un escenario donde el mapa transnacional, con intereses agiotistas y especulativos a nivel financiero, económico, han llevado adelante el despojo de las economías reales. Entonces ahí es donde se está barriendo con el terreno político y se plasma un escenario donde se describe a los estados-nación en crisis total y se legitima el accionar de organizaciones internacionales para salir, digamos, en salvaguarda, digamos, casi como una especie de medida subsidiaria Sí. frente a la impericia y negligencia de los estados-nación. Entonces dice, continúa el Papa diciendo, en este contexto se vuelve indispensable la maduración de instituciones internacionales más fuertes y eficazmente organizadas, con autoridades designadas equitativamente por acuerdo entre los gobiernos nacionales y dotadas de poder para sancionar. O sea, lo que está avalando es el marco supranacional, que de hecho ya, desde que funcionan obviamente las organizaciones de Naciones Unidas, hace tiempo, ya desde lo que fue el escenario de posguerra, Mm. cobró una dimensión sustancial. El hecho es que se les está equiparando de un poder político por una imposición. Ahí es donde hay que abrir el paraguas. Después avanza hablando que al menos debería incluir la gestación de organizaciones mundiales más eficaces dotadas de autoridad para asegurar el bien común mundial. Mm. Bien común mundial. Entonces, la pregunta que uno se hace, si no son los estados-nación, puertas adentro, los que pueden describir de manera certera cuál es la realidad que está atravesando cada uno de los ciudadanos, cuáles son las necesidades, ¿por qué tiene que venir un sistema internacional a determinar cuál es la noción de bien común en una ciudadanía con particularidades específicas? ¿Me explico? O sea, ahí es donde vuelvo a decir, hay un avance donde años atrás, por ejemplo, desde Argentina, obviamente fue totalmente criticado lo que fue el consenso de Washington, que de hecho el Papa hace mención al neoliberalismo y por qué no, el propio Pedro Sánchez lo felicita al Papa
por criticar justamente al populismo, al neoliberalismo, que como arrancabas vos, Cristian, mencionando este tema, que recibió elogios de diferentes países y mandatarios. Ahora, si bien en un contexto específico hemos criticado el avance y ese consenso de Washington en tanto imposición de agenda, ¿cuál es el paralelo que hoy podemos hacer cuando un papa está diciendo que frente al avance de las injusticias de este sistema supranacional, autoritario, financiero, que, digamos, despojó de libertad a los Estados-nación para determinar qué es bueno y qué es malo, nosotros desde los organismos internacionales vamos a definir qué se entiende por bien común, qué se entiende por medidas necesarias para erradicar la pobreza? Y ahí se está avalando justamente un escenario normativo y político de un sistema, digamos, que va más allá de los Estados-nación. Sí, además llama la atención, ¿no? O por lo menos a uno le genera ciertas contradicciones a la hora de analizarlo, porque hace una feroz crítica antropológica al liberalismo, no solo en ese sentido social-cultural, sino una feroz crítica también a lo que es el capitalismo financiero. Como bien mencionaba sobre la cuestión de lo que se llama el neoliberalismo. Por otro lado, ataca claramente, obviamente, lo que corresponde al catolicismo, la idea de construccionista, dice él, ¿no? A la agenda progre, digamos. En esta encíclica justamente no lo hace, pero ha contribuido mucho a desarmar todo lo que es la ideología de género, Francisco, en otras ocasiones. Y volviendo un poco a lo que mencionabas, llama la atención, y mirá, lo anoté, en relación a los organismos internacionales. En el punto 138, perdón, dice: si esto fuese siempre cierto, hoy lo es más que nunca, debido a la realidad de un mundo tan conectado por la globalización. Necesitamos, y acá viene el plato fuerte, ¿no?, que un ordenamiento mundial, jurídico, político y económico incremente y oriente la colaboración internacional hacia el desarrollo solidario de todos los pueblos. Esto finalmente beneficiará a todo el planeta porque ayuda al desarrollo de los países pobres, implica creación de riqueza para todos. Sí, bueno, ahí está más que claro lo que estás mencionando. Aparte, el Papa, digamos, avanza sobre, les estoy recordando que es necesaria una reforma de la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Dice, claro, como arquitectura económica. O sea, eso es tremendo, porque la pondera y la pone en un estatus de diseño y arquitectura, que es la única encargada de poder velar y de determinar qué se entiende o no por bienestar, una idea de benécere, digamos, y de poder erradicar la pobreza. Cuando Jesucristo, vamos a la Biblia, porque ahí sí tenemos que ir a la fuente. Jesús, recordarás, Cristian, en una parte dice: a los pobres lo tendréis siempre entre vosotros, mas a mí no siempre me tendréis, ¿no? O sea, la desigualdad, nadie está avalando nada. Yo lo que estoy queriendo decir, que la desigualdad ya viene desde tiempos memorables. O sea, pensar de que las Naciones Unidas va a estar capacitada como para erradicar la noción de pobreza, uno puede ir hacia un horizonte aspiracional de una sociedad más justa, más igualitaria, con valores inclusivos y valores que a todos le den las mismas condiciones de desarrollo, que sean equitativas. Pero de ahí en más, a colocar semejante peso en cabeza de la Organización de Naciones Unidas es idílico, porque el mismo Jesucristo lo dijo. ¿Por qué? A ver, vamos ahora si seguimos con el tema espiritual. ¿Por qué parecer idílico? ¿Y por qué un presidente, que es un poco, entre comillas, el error que cometió Mauricio Macri? En la entrevista, cuando él menciona, bueno, reconozco que uno de mis errores fue, no valoró lo suficiente el estado en que se encontraba el país y además colocó como un estándar tan exigente el tema de la pobreza, que dice: en mi gestión la pobreza no va a ser un problema. Ahora bien, la situación es que desde la condición de la creación humana, cuando el ser humano se separa de Dios, se aparta de Dios, automáticamente comienza esta noción de libre albedrío mezclada y teñida de una disposición que, al estar alejada justamente del horizonte de lo que quiere, lo que está referido a lo que es el amor, a lo que es, la compasión por nuestro próximo, que somos nosotros mismos, es difícil que esa separación que hace el ser humano de Dios arribe a buen puerto. Entonces, la condición de pecado del ser humano, de separación de Dios, donde decide colocarle, presentarle guerra literalmente a su propio creador, hace que nos coloquemos en la situación en la que estamos hoy día. Y vamos a hablarlo al plano político. Si uno lee, por ejemplo, el Leviatán, o sea,
ya en el estado jovesiano, el estado de naturaleza, donde dice que el hombre es lobo del hombre, en esa situación que se esperaba que lo tendría que haber dicho el Papa, porque ahí está, ahí vamos a volver a la encíclica. En esa situación donde ya el Leviatán lo reconoce en el libro Leviatán, de lo que fue anterior al contrato social, reconoce esa situación mundana, pagana, esa situación alejada de Dios, donde es difícil desarrollar una disposición al amor hacia el prójimo, hacia el cuidado del prójimo, hacia el respeto del prójimo. ¿Cómo podemos pensar un escenario con ausencia de pobreza? ¿Me explico? Cuando ya el ser humano tomó el mal camino desde la Génesis, o sea, desde su creación. Lo extrapolamos al Leviatán y lo extrapolamos al Papa. Cuando el Papa dice, por los intereses expoliatorios de la economía transnacional financiera, porque existe un individualismo exacerbado, porque existe el neoliberalismo, o sea, aduce un sinfín de causas y parece que el Papa no lee la Biblia, porque lo digo así, pero porque lleva una cuestión de enfado, donde literalmente lo dice la palabra, aparte de Jesucristo, ya vamos al no Antiguo Testamento, vamos al Nuevo Testamento. Entonces se supone que vos, siendo el referente, la autoridad, si se quiere, máxima, por lo menos dentro de lo que es la Iglesia Católica, que tiene que dar un horizonte de luz, si se quiere, o arrojar luz a la palabra y al momento en el que estamos viviendo como ciudadanía a nivel mundial, no podés hacer pie en las organizaciones internacionales creyendo que van a estar habilitadas para erradicar la pobreza, cuando ya está innato en la condición de ser humano. Por eso vuelvo a decir que la masonería celebró con creces muchas justamente logias masónicas de España, se han manifestado a favor diciendo que esto directamente era la frutilla del postre y que la noción de hermandad, de fraternidad, a ver, ¿cuál es el mayor perjuicio? En el afán de encontrar una especie de diálogo interreligioso o de conexidad entre diferentes expresiones, donde él habla de la libertad religiosa, que la religión no tiene que ser de alguna manera una cuna para división de las sociedades. Recordemos que en el 1219 al 2019 fue un lapso de 800 años que se conmemoró este encuentro entre Francisco de Asís y el sultán de Egipto, sí. Como cuna, digamos, de todo lo que es la unión entre el cristianismo y el islam, una especie de quinta cruzada, ese diálogo que se dio, fue el nexo que también tomó como puntapié el Papa Francisco ya desde el año pasado, donde viene teniendo un diálogo directo con el islam, ¿no? Claro, y entonces, en la encíclica lo menciona constantemente. Digamos que de a ratos parece como se imponen dos sujetos en la encíclica, que es, Francisco quien la escribe y el otro el imán, ¿no? Hamad al-Tayeb. Donde lo menciona recurrentemente y dice que ha sido una gran influencia. Exactamente, entonces en ese afán que tiene el Papa Francisco de trascender, porque yo creo que en el fondo él lo que busca es trascender históricamente, o sea, dejar un legado. ¿Cuál es el legado? Decir, bueno, yo fui el artífice y la voz, no solamente más allá del tema de la agenda global, que después lo vamos a seguir abordando, yo fui el artífice de puente de conexidad entre las diferentes religiones, donde dije, no es necesario que la división entre diferentes concepciones de acercarse a Dios pueden ocasionar grandes perjuicios y guerras, y enfrentamientos que, son históricos, ¿no? Con el caso que tenemos con Israel, que todavía sigue en esas situaciones de disputa constantemente, ¿no? Porque ya tenemos una cuestión ya desde Génesis de dónde nace toda esta división dentro del pueblo hebreo, ¿no? La cuestión es que el Papa Francisco, en este afán de encontrar un diálogo interreligioso que va más allá de las creencias y de las singularidades, de alguna manera está relegando lo más valioso, que es justamente Jesucristo. O sea, está, virando el foco de importancia. Bueno, fíjense acá lo que dice en San Juan capítulo 14, versículo 6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, esto es claro, si ya Jesucristo está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora vos me estás diciendo que todos somos hermanos, fratelli tutti, donde justamente hay una diferencia entre ser criatura de Dios. Y esto, la propia Iglesia Católica, hay gente que es muy creyente, lo ha criticado. Una cosa es ser criatura de Dios, que significa que somos parte, de la creación de Dios, así como el reino animal, el reino vegetal, el ser humano en sí. Entonces, esta situación de criatura, hay una diferencia sustancial con ser hijo de Dios. Entonces, cuando él habla de hermandad, para llegar a ser hermano, somos hermanos de Jesucristo. Y para ser hermano de Jesucristo es aceptar a Jesucristo en nuestro corazón. Lo dice la Biblia, o sea, no es que yo estoy leyendo la palabra de Dios. O sea, se supone que el Papa la sabe de memoria. Entonces, ahí es donde vuelvo a decir, este deseo mundial de hermandad, de querer encontrar a partir de la unidad humana y de otro tipo de banderas, que es
vamos a erradicar la pobreza, vamos a crear condiciones de igualdad, de fraternidad, vamos a mover a aquellos que están expoliando de los recursos, no solamente a nivel riqueza, de progreso individual, sino también recursos naturales. Por eso esto hace foco, el plafón fue Laudato Si, y a partir de Laudato Si se monta justamente Fratelli Tutti, va en una línea totalmente, no se contradice para nada, al contrario, la profundiza. Entonces él coloca y demoniza a un nicho específico cuando en realidad se quitó el foco de lo que dice la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es que el ser humano se alejó de Dios. Cuando el ser humano se aleja de Dios, pierde el centro de su gobernanza individual. O sea, pierde el dominio propio. Por eso vuelvo a decir que todo lo que es la logia masónica han catalogado a este papa como el portavoz, donde literalmente está, digamos, tirando por la borda principios bíblicos. Entonces, ahí vuelvo a decir que se jacta la masonería de encontrar un portavoz habilitado. Y acá hay una estrategia muy bien planificada, porque nadie se espera que justamente de un referente a nivel mundial como el Papa sea la persona que esté avalando el accionar de las organizaciones internacionales. Ahora, hace nada, la OMS salió diciendo que el aislamiento necesariamente es una medida que no es aconsejable para paliar, o sea, nos están tomando el pelo a todos. Cuando el Papa dice que hay que convalidar y hay que reformar las Naciones Unidas, porque hablamos de un cónclave, digamos, normativo supranacional que acapara comercio, salud, todo lo que es bienestar y acceso a todo lo que es educación, todas las áreas, absolutamente todas las áreas de agenda, puertas adentro de un país, están digitalizadas, digamos, y digitadas por estas organizaciones internacionales. Ahora, la pregunta es cuáles son los intereses genuinos. ¿Cuáles son los intereses genuinos? Yo creo que el mayor interés, ¿cuál es? Eliminar la libertad. O sea, acá se está poniendo en tela de juicio la libertad, porque ya que un mismo Papa me está hablando de una hermandad donde se está eliminando justamente la genuina libertad, que es a través de esta conexión directa que el ser humano tiene que hacer a través de Jesucristo con Dios, ahí hay una eliminación de libertad, porque este tipo de libertad que él plantea es una libertad ficticia, porque cuando llega el momento, ni siquiera los propios gobiernos nacionales están en condiciones de establecer líneas, digamos, independientes, si se quiere, ¿no? De trazado de horizontes para sus países puertas adentro, ¿no? Para sus pueblos. Entonces, es muy difícil, digamos, en este plano, encontrar una nación separada de una idea comunista que está planteando el Papa. O sea, literalmente se está yendo a una agenda de imposición autoritaria. O sea, nadie se espera que de un referente internacional, religioso, máxima autoridad en el planeta Tierra, se baje este discurso. Si ya el Papa lo puso en sus propios labios, listo, ya está todo avalado, ya está todo dicho. O sea, se encontró la persona indicada que nunca nadie va a cuestionar. ¿Me explico? O sea, la armaron bien. O sea, literalmente es como está bien diseñado la estrategia, digamos, ¿no? Bueno, otra de las críticas que se realizaba era justamente que criticaba el populismo, el liberalismo, pero no se hacía mención alguna al comunismo, precisamente China, ¿no es cierto? O al régimen totalitario en el que se encuentra, el régimen político totalitario que esgrime China. Y otra de las cosas importantes es el concepto que estabas mencionando de fraternidad, ¿no es cierto? Bueno, vos bien lo describiste desde la Biblia, que es la base, digamos. Ahora bien, no es la primera vez que se trata, lógicamente, el concepto de fraternidad, digamos, del Vaticano. Estuve leyendo un libro que en realidad es una conferencia que dictó en Viena Ratzinger, el ex papa Benedicto XVI, donde justamente él hablaba de la fraternidad de los cristianos, ¿no es cierto? Y hace una genealogía de la fraternidad. Y empieza a hacer una distinción entre lo que es la fraternidad en el judaísmo, la fraternidad en el cristianismo primitivo, la fraternidad derivada del iluminismo, ¿no? Del liberalismo y el marxismo. Pero como para redondear la idea sencillamente, él justamente decía que la fraternidad se funda y es en base a la fe en Dios. Después aparece la idea del bautismo. Hace una descripción, la verdad que muy contundente, en cuanto que la fraternidad, no sé si es con todo, sino que va en cuanto a la fe, que es lo que vos venís remarcando. Lo que sí hay que aclarar, porque digamos, indudablemente el Papa anterior tuvo ciertos pedidos a los cuales no dio lugar y le dio el campo libre a este Papa, esa es la realidad. Y yo creo que está vinculado con estos últimos tiempos que estamos
estamos, digamos, viviendo como ciudadanía, digamos, a lo largo y ancho del globo, ¿no? Estamos en términos proféticos ya en la última etapa donde de apostasía total, donde ya la iniquidad humana llegó a la máxima expresión. En todas las aristas, ¿no? Vemos lo que está sucediendo en Estados Unidos, donde detrás de la campaña hay denuncias inusitadas, digamos, donde Donald Trump está denunciando situaciones que es de público conocimiento, que se han visto dentro del Partido Demócrata, ¿no? Estas acusaciones cruzadas donde tienen que ver con flagelos hacia las vidas humanas, ¿no? Donde hay pactos digamos, de sectas, digamos, oscuras, que para poder ascender en niveles de poder y aspirar a los máximos estandartes, de alguna manera han rifado directamente, han vendido su alma, ¿no? Entonces, en esa situación de ascenso, que está vinculado también a la masonería, se habla justamente de una estructura de poder. Yo creo que el Papa anterior no dio brazo a torcer, dijo, bueno, hasta acá llegó mi situación de querer modificar o no lo que suceda dentro del Vaticano, y bueno, la persona indicada era el Papa Francisco, ¿no? La realidad es que si uno un poco revisa ciertos conceptos que recién estabas mencionando, Cristian, fíjate que acá dice la importancia de reconocerse como hermanos y hermanas. Hermanos porque hijos, y acá esta palabra, fíjate, dice guardianes unos de otros, todos en un mismo barco, como la pandemia ha hecho aún más evidente, ¿no? Dice no rendirse a la tentación del homo homini lupus, ¿no? Sí, De nuevos muros, del aislamiento, mirar el ícono, digamos, del buen samaritano. Ahora, fíjate la descontextualización, ¿no? Porque él hace referencia y utiliza la palabra, pero con otra lectura, bueno, y esto ya literalmente es como una apostasía, ¿no? Porque está, digamos, modificando el sentido que le da el propio Espíritu Santo a lo que es la lectura de la Biblia. Pero cuando habla justamente de reconocerse hermanos y hermanas, guardianes unos de otros, a ver, ¿cuál es la condición para que yo pueda hablar de hermandad? ¿Cuál es la condición para que yo me pueda, digamos, esgrimir a mí mismo como guardián de la vida de otra persona? La única manera justamente es a través de Jesucristo, o sea, es imposible que una persona pueda llegar a velar y digamos, a considerarse en guardián de la vida de otra persona, digamos, y trazar un horizonte, si se quiere, digamos, de benecer o de bienestar desde la humanidad misma. O sea, el hombre, para sintetizarlo, el hombre no puede salvar al hombre, si no, no hubiese venido Jesucristo. O sea, ya digamos, la creación fallida fue el caso de Adán, fue el primer hijo, o sea, el primer hijo que Dios creó, como máxima expresión, donde tenía absolutamente todos los poderes, tenía una capacidad espiritual de trasladarse, o sea, Dios se paseaba por los jardines con Adán, o sea, esa situación donde ya el reino digamos, de Dios espiritual habitaba con el hombre. A medida que avanza el pecado desde la caída, desde esa tentación, se ve justamente que el hombre de por sí no puede salvar al hombre. O sea, por eso viene el plan de redención a través de Jesucristo. Esta noción que está estableciendo el Papa es, te digo la verdad, es como, a ver cómo te puedo explicar, es inabordable. O sea, yo no entiendo cómo se puede llamar Papa una persona que literalmente hace foco en que la salvación pasa a partir de la noción de hermandad. Literalmente te digo, Cristian, yo creo que esto ha despertado una lectura, digamos, que deja mucho que hablar, mucho que decir. La única manera de poder explicarlo es que este hombre vino a cumplir algún tipo de plan o profecía que se tenía que dar. Porque aunque nosotros no lo querramos creer, el Vaticano es parte de estos últimos tiempos que estamos viviendo como ciudadanía a nivel global. O sea, es parte, todo este plan que se está llevando a cabo desde el Vaticano, desde Roma, forma parte de una gran profecía a nivel apocalíptico. Estamos en el último imperio, que es el Imperio Romano, pero que en cualquier momento esto va a caer. O sea, es el cumplimiento de una profecía. Esto se tiene que dar. Lo que sí es importante que la gente creyente pueda leer las cosas con otro sentido espiritual, porque si no, uno termina comprando Fratelli Tutti y los políticos conniventes lo compran como si fuera una encíclica, digamos, y un papel habilitado para poder establecer las políticas que están llevando a cabo, no solamente puertas adentro, sino ni hablar a nivel transnacional, supranacional y las agendas que se están imponiendo. Entonces, ahí sí es donde la ciudadanía tiene que comenzar a percatarse de la sistematización de este plan organizado que está ocurriendo desde la curia y cómo lo quieren bajar, bueno, a nivel político, ¿no? De hecho, esta encíclica es literalmente una encíclica política, social, económica, lo que menos es una encíclica espiritual, ¿no? Porque de espiritual no tiene absolutamente nada. Claro, bueno, mirá, vos me das pie. Como lo veníamos mencionando, es algo que creo que
pocos podrían no estar de acuerdo en ese sentido. Yo lo que sí trato de analizarla, trato de despojarme quizá, si se puede, ¿no? De decir así, de lo teológico y analizarla en términos estrictamente políticos, ¿no? Hacer un análisis político de la encíclica que claramente inocente no es y tiene, como decías vos al principio, está emergida en un contexto. Ahora bien, y acá se me viene a la cabeza un libro que leí hace tiempo que escribió Jorge Castro en relación a esto del pensamiento estratégico del Papa Francisco, donde ya hace algunos años de alguna forma veía este reacomodamiento, no del sistema, ¿no es cierto? El otro día lo hablamos con un analista geopolítico, sino de la estructura de poder a nivel mundial, ¿no es cierto? De una visión realista, uno ve que se están acomodando distintos actores. Y en ese libro, Jorge Castro hacía énfasis en la intención de la Iglesia de elegirse nuevamente como una autoridad mundial, como una instancia supranacional que pueda de alguna forma generar un nuevo nomos de la tierra, un ordenamiento político distinto. Y yo creo que la encíclica va en ese sentido. Creo que la Iglesia se anota, digamos, a liderar ese nuevo orden. ¿Qué lectura haces vos? Totalmente. Bueno, acá textualmente él dice en una parte: la fragilidad de los sistemas mundiales frente a las pandemias ha evidenciado que no todo se resuelve con la libertad de mercado, ¿no? Y que además de rehabilitar una sana política que no esté sometida al dictado de finanzas, tenemos que volver a llevar la dignidad humana al centro y que sobre este pilar se reconstruyan estructuras sociales alternativas que necesitamos. Es histórico, obviamente, la injerencia que tiene, digamos, históricamente la Iglesia Católica, en tanto, digamos, portavoz de hacia dónde tienen que, digamos, virar las políticas de cada uno de los gobiernos nacionales. Lo cierto es que en esta situación de pandemia está claro que ha florecido, y esto de alguna manera es, digamos, alimento fresco para que la Iglesia cobre una dimensión que a lo largo de este tiempo ha perdido. La realidad es que con el avance justamente de la globalización, de la interconectividad, hay una proliferación hacia el exacerbado individualismo, donde cada uno brega por el bienestar personal y el hombre poco a poco se va alejando de la espiritualidad. Ahí es donde vuelvo a decir que la Iglesia pierde el norte, y donde lejos de estar dirigiendo su discurso hacia volver ese primer amor, ¿no? Que es el amor ágape, que lo dice la palabra de Dios. El amor ágape es un amor que no es pendencioso, no es jactancioso, no sufre lo suyo, no se indigna, o sea, es un amor más allá de todo tipo de barrera y condicionamiento. Ese es el amor que tiene que estar abrazando la Iglesia y que tiene que estar manifestando. Y el único sendero justamente es a través de Jesucristo. Ahora, cuando la Iglesia trata de hacer una descripción cruda, real de lo que está sucediendo a nivel económico, a nivel internacional político, quiere colocarse como una especie de voz habilitada fuera de todo, digamos, tinte y de prejuicio, con esta idea de la universalidad, de la fraternidad, de la hermandad, de lo interreligioso, de cuidado del medio ambiente, de lo sostenible. Obviamente hay una serie de principios que cualquiera podría decir, está perfecto lo que está diciendo el Papa, pero subyace otra noción. O sea, ahí es donde vuelvo a decir que la Iglesia perdió el norte, porque si estamos en tiempos de exacerbado individualismo, de ruptura de la noción de familia, de convenciones específicas que tienen que ver con los valores, con los principios, con la formación, con la identidad que cada uno de nosotros tenemos, con, digamos, el acervo hereditario que cada uno portamos per natura, si se quiere, y que a piano se va desnaturalizando con este avance e imposición de agendas a nivel educación, porque hoy por hoy uno lleva a un niño a la escuela y en la familia te dicen cómo se conciben las relaciones humanas, sí, de tal o cual manera, y vas a la escuela y automáticamente esa información específica que le está pasando a las familias y esos principios y valores terminan automáticamente desdibujados, ¿no? A nivel educativo, con lo cual ahí vemos el avance que está teniendo estas agendas globales en todo el mapa del ser humano, desde las relaciones interpersonales hasta las relaciones económicas, cómo la OMS considera que tiene que llevarse el comercio, cómo la OMS considera que tiene que digitarse una política de salud, cómo la educación también está permeada con programas educativos desde Naciones Unidas, el tema de cómo se tienen que llevar a cabo los desarrollos productivos con respecto del medio ambiente y cuáles son los perjuicios puntuales que trae al sector privado si no están, si se quiere, ayornados
a esa dinámica de producción, son las famosas barreras que está levantando, por ejemplo, ahora Francia, que son medidas totalmente dibujadas, medidas para arancelarias para frenar el acuerdo Unión Europea-Mercosur, indagando sobre lo que está pasando en Amazonia. O sea, todos aquellos países que están adoptando esta agenda global, la agenda verde o Pacto Verde Europeo, va en línea con Laudato Si del Papa Francisco y va en línea con una iglesia totalmente desdibujada que perdió el norte hacia cuál es su rol específico que tiene que llevar a cabo en estos tiempos, más que nunca, en estos tiempos, en vez de estar levantando discursos políticos y económicos, tiene que ser un ejemplo espiritual, y no lo es, porque ha perdido el contacto y el primer amor. O sea, se ha perdido esa noción de cómo transmitir el evangelio. O sea, y frente a ese afán, se están tomando otros caminos, como recién mencionaste, Cristian, dijiste, bueno, se está anotando. Sí, yo diría que se anotó hace tiempo, pero ahora se ha recrudecido. No sé ese afán que tiene la Iglesia, el Vaticano, puntualmente el Vaticano, con esta gestión, si se quiere, porque literalmente es una gestión la que está llevando a cabo este Papa, para poder sentar una base específica, bueno, en cada uno de los gobiernos nacionales, ¿no? Vos sabés, Gretel, que mientras hablabas, estaba pensando que mencionaste lo de universalismo. Otra de las condiciones que logré notar, ¿no? Que el Papa ataca fuertemente el proceso de globalización y en esta encíclica menciona al globalismo, ¿no es cierto?, económico, financiero, lo cual celebro. Ahora, deja de lado quizás el aspecto del globalismo político, la idea esta de que hay un centro de poder donde desde ahí se ejerce y se rige a las distintas naciones, ¿no? Y creo que hay que hacer esta diferenciación, ¿no?, entre universalismo y globalismo. La Iglesia claramente es universal. El universalismo en todo caso no tendría nada de malo, planteado en los términos de cosmopolita de Kant, si se quiere, que ahora están tergiversados totalmente, ¿no?, porque llegamos a esta idea de un gobierno único, como una federación de Estados y de naciones, ¿no es cierto?, donde cada uno, con respeto a su tierra, a su soberanía, pueda generar una armonía universal. Es el universalismo bien entendido, a diferencia de este globalismo que se intenta imponer, ¿no es cierto?, como bien mencionaba vos anteriormente, con la idea de un organismo supraestatal y transnacional que sea la autoridad única, en donde las naciones pierden, como vos bien decías, la libertad, la soberanía, cualquier tipo de independencia. De hecho, el concepto de ciudadanía quedaría medio marginado, porque imaginemos una identidad supranacional que rija el mundo. ¿Dónde va uno a hacer los reclamos, no es cierto? Sí, lo que acabas de decir, textual, lo dice así, el Papa dice: la comunidad internacional es una comunidad jurídica, fundada en la soberanía de cada uno de los Estados miembros, sin vínculos de subordinación que nieguen o limiten su independencia. Esa es la concepción de lo que se espera de una comunidad internacional, o sea, con respeto hacia las voluntades individuales y la independencia, digamos, puertas adentro de cada uno de los Estados-nación. Ahora, fíjate acá cómo se pisa. Dice a continuación, esto está en el párrafo, en el punto 173, dice: pero la labor de las Naciones Unidas, a partir de los postulados del preámbulo y de los primeros artículos de su Carta Constitucional, puede ser vista como el desarrollo y la promoción de la soberanía del derecho, sabiendo que la justicia es requisito indispensable para obtener el ideal de fraternidad universal. O sea, él apela a esta noción de fraternidad universal, y que a partir de la Carta Constitucional constitutiva justamente de Naciones Unidas y su preámbulo, están, digamos, habilitadas a crear esta cosmovisión y este andamiaje jurídico de imposición, porque en definitiva, ¿cuál es la manera de poder hablar de la materialización de un marco normativo? Si no existe un poder de policía, yo estoy hablando ya en términos jurídicos, si no existe un poder de policía capaz de hacer cumplir, de poner en práctica ese andamiaje positivo, normativo, falla, cae por su propio peso, ¿me explico? O sea, es como de tener un código penal, pero llegado el caso no hay un poder de policía que pueda ejercer el monopolio de la fuerza física legítima, o sea, pueda justamente hacer valer ese andamiaje positivo. O sea, se termina materializando, si se quiere, tornando inasible el poder, o sea, el material justamente, a partir del ejercicio de poder de policía. Entonces, si estamos hablando, el Papa me está diciendo que recién a partir de una, digamos, normativa internacional que sea respetuosa de las soberanías de cada uno de los Estados-nación, se puede hablar de un acceso, de una gran fraternidad, hasta ahí va un discurso que, bueno,
puede ser desde lo jurídico que vaya. Ahora, cuando él avanza y coloca justamente en cabeza de las Naciones Unidas, todas estas organizaciones internacionales, el poder de policía, porque ahí está el punto. Claro. Está colocando en Naciones Unidas el poder de policía para poder ejercitar ese marco normativo supranacional, cuando se supone que cada uno de los Estados-nación tiene que velar por el cumplimiento de las normas internas y, por supuesto, en respeto, digamos, de los tratados internacionales que haya suscrito, ¿no? Artículo 75 de nuestra Constitución Nacional, que Argentina suscribió cantidad de convenciones, convenios y tratados internacionales, ¿no? Como un marco, si se quiere, supranacional, que tiene una entidad dentro de la pirámide jurídica de otro valor. Ahora, cuando la imposición y el poder de policía y el ejercicio viene desde Naciones Unidas, ahí sí, hablamos de un corrimiento, de un desfasaje de lo que me venden como independencia de los Estados-nación, cuando en realidad el ejercicio del poder de policía se está realizando fuera de lo que es el territorio nacional. ¿Me explico? ¿Qué es lo que está sucediendo hoy? Porque, a ver, vamos a llevarlo a un término un poco más práctico. Si yo como Ministerio de Salud me estoy diciendo que nosotros llevamos a cabo todas las normativas y los estándares, las recomendaciones de Naciones Unidas, fuera de este aviso, del último que salió, lo anterior, sí. Porque eso es lo que te repiten los países. Los países te repiten, nosotros seguimos los estándares y recomendaciones de la OMS. Claro. Ya está. O sea, ya literalmente, o sea, más claro imposible. O sea, está claro que el ejercicio de poder de policía y el contralor lo está realizando la Organización de Naciones Unidas, digamos, en general, ¿no? Este andamiaje internacional que el Papa está legitimando. Y, de hecho, encara él el discurso diciendo que fracasaron las políticas de los Estados-nación. O sea, él va hacia la extinción, con este discurso, va hacia la extinción de los Estados-nación, tal y cual nosotros lo hemos, digamos, visto al día de hoy, al presente, ¿no? Sí, yo en lo personal creo que hoy, sobre todo, ¿no? La situación de Argentina o los países del tercer mundo, creo que sin llegar de alguna forma, como decía Perón, de ese continentalismo que hoy es más complicado, ¿no? Pero sino construyendo una hegemonía regional, es muy difícil hacerle frente a todos estos organismos transnacionales. Los que hoy pueden hacerle frente, y vemos con las dificultades que se encuentran en el caso de Estados Unidos o Rusia, es más que evidente. Eso por un lado. Y por otro lado, también la situación de América Latina, ¿no es cierto?, en cuanto a funcionamiento con la Iglesia, una región que ha perdido en los últimos años gran cantidad de fieles, del 93% que se estimaba en 1996, ha caído al 63% según encuestas como la de Latinobarómetro, por ejemplo, en donde viene ganando el protestantismo. O sea, es como la Iglesia, digamos, como que se encuentra entre dos pinzas, ¿no? Por un lado el protestantismo y por el otro lado toda la corriente globalista. Ahí quiero hacerte, justo me diste pie, Cristian, para hablar. Nos quedan 5 minutos, dale. Bueno, pero escúchame, quiero decir algo, porque lo que dijiste, yo incluso soy crítica, a ver, ¿sabés a qué soy crítica? Y eso nosotros tenemos que también decirlo como jóvenes, digamos, y no importa la edad, pero digo, como noción, porque quizás los jóvenes son los más desencantados. La religión, o sea, lo que hicieron los seres humanos, la estructura religiosa fue separar al hombre de Dios. Cuando arrancamos hablando de que en San Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sabés a qué vino Jesús? Mirá, es algo re simple. Cuando él tiró todo, digamos, el comercio que se estaba haciendo en la vía pública, porque habían hecho comercio del acceso al templo. O sea, y fíjate cómo después lo replica el imperio romano ya católico, con el tema de las bulas papales, con el acceso y la compra para el cielo o para un perdón. O sea, aparece todo lo que es el negocio en la trastienda del acceso a la redención, al perdón y a una nueva vida. Entonces aparece la institución religiosa como un poder creado por los propios hombres, donde termina separando y enajenando la espiritualidad misma que tiene que ver con esa conexión interna de nuestro corazón hacia nuestro Creador. O sea, es más simple, como así como yo estoy hablando con vos, esa es nuestra relación con Jesús y con Dios mismo. O sea, es una relación directa, no hay un mediador. Eso lo ha creado la institución humana. ¿Por qué? Porque han querido empoderarse. Todo lo que tiene que ver con la religión es mala palabra. Estas cifras que recién me acabas de leer vos, que hablas de la disminución, ni hablar, mirá que vos fuiste benévolo, porque vos me hablaste de América Latina. Andate a Europa y andate a Italia misma, andate a España, andate a países donde realmente se ha puesto en tela de juicio la noción de la iglesia en sí, o sea, la religión. Ni hablar, por ejemplo, en Alemania y yendo más para el norte de Europa,
hay una situación donde hay un desencanto profundo. Bueno, ¿Por ahí qué? como Por diría esta Nietzsche, Dios creación ha de muerto en esas regiones, ¿verdad? Es muy marcado lo que... el culpable de todo esto es el propio ser humano. Nosotros llegamos a donde estamos ahora, ¿por qué estamos parados acá? Más allá de los sistemas transnacionales, económicos, financieros, vamos a algo más profundo. Tenemos que analizar esto desde la Génesis, no de la Biblia, desde el origen de todo. ¿Cuál es el origen? El hombre se separó de Dios. O sea, nosotros estamos en una situación de extrañación. Hemos decidido ser independientes y este independentismo y este libertinaje total nos llevó a donde nos llevó. Y lamentablemente la curia está barajando mal porque frente a perder ese lugar de voz habilitada, quiere tener una injerencia directa a nivel político y económico, cuando no es su rol, o sea, no es ni de esa iglesia ni de ninguna, ¿no? Entonces, esta caída estrepitosa a nivel de creencia es porque se han ido los fieles. ¿De dónde? Del sistema religioso, que es una mentira, es un sistema de poder que termina legitimando y reivindicando cuestiones de sumisión de un ser humano hacia otro. Querés llamarlo cura, querés llamarlo pastor, llamarlo como vos sea. Acá la situación es volver a ese primer amor, que es una relación directa del ser humano con Dios. Ahí es donde va a caer por su propio peso todo este andamiaje, digamos, de ficticio, ¿no? Contundente. La verdad que quedó cortísimo 1 hora. Esto da para largas charlas, claramente. Pero bueno, seguramente nos va a faltar la oportunidad que te llamemos para seguir hablando de este y otros temas. La verdad que la vez anterior que hablamos, la primera vez, los oyentes, la gente que después lo ve por YouTube quedó maravillado al escucharte. Seguramente ahora nuevamente lo harán, así que te volveremos a invitar. Y bueno, antes de despedirte, decinos dónde la gente te puede seguir, qué estás haciendo. Te veo con Patricio Lons a veces los viernes. Contanos un poco. Sí, estoy en vivo con Patricio Lons los viernes a las 5 de la tarde. En el canal de Patricio me pueden ver. Después, de todas maneras, se sube todo a mi canal, pero en el canal de Patricio estoy en vivo los viernes. Bueno, continúo los viernes, estoy en Radio Perfil también con columnas. A ver, todo el material, y escribo también, ¿no? Todo el material, para hacerlo simple, está todo cargado en mi canal de YouTube. Gretel Ledo, me buscan como Gretel Ledo. Les recomiendo que se puedan suscribir, más que nada para que no pierdan las entrevistas que voy haciendo semanales. Y bueno, el material está actualizado día al día, con lo cual les recomendaría que puedan suscribirse para estar al día con todo eso. Y después Twitter, que también ahí subo las columnas que escribo para La Gaceta y para Perfil. Bueno, Gretel, la verdad que un gusto hablar con vos. Muchas gracias, Cristian, y la verdad que felicitaciones por el programa y lo que están haciendo, que es encomiable. Dale, no, gracias a vos por tu tiempo. Así que te mando un fuerte abrazo a la distancia. Bueno, hasta luego. Bendiciones. Bueno, ahí pasó Gretel Ledo con un programón.